Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días para los que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a nuestro webinar para nuestros queridos consultores. El webinar lo hemos denominado El futuro del talento, potenciar tu impacto como consultor estratégico. Y bueno, para esta oportunidad me acompaña mi querida Alicia Rubio. ¿Cómo estás, mi Ali? Bueno, Muy estamos en ciudades bien, distintas, en países distintos, en de hecho, países distintos, ciudades distintas, así que bueno, para mí es mi pero siempre mañana. juntas, que es lo importante. Así es, así es. Te cedo un poquito la Genial. palabra Oye, sí, para que yo te presentes, Mian. bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias una vez más por acompañarnos en cada una de estas aventurillas que llevamos a cabo. Y además en este caso traemos algo sobre la mesa que creo que os va a gustar mucho a todos y que vais a valorar muchísimo porque es un proyecto en el que hemos trabajado por y para vosotros con el objetivo de ayudaros el máximo posible, pues eso, a potenciar ese impacto como consultores estratégicos y hacer crecer vuestros negocios. Así que tengo mucha ilusión y estoy convencida de que os va a servir, que os va a ser muy útil y que de alguna forma, pues eso os va a ayudar a seguir colaborando, a afianzar aún más esa relación que tenemos y listo, no os quiero hacer mucho spoiler tampoco, prefiero que vayamos paso a paso. Lo que Buenísimo. sí, si os parece, vamos, presentándonos, que bueno, a mí yo siempre digo lo mismo, pero la realidad es que llevo mucho tiempo trabajando aquí, llevo mucho tiempo haciendo webinars, así que la mayoría ya me conocéis perfectamente, sabéis quién soy. Y para los que no, pues bueno, pues soy Alicia, soy psicóloga, tengo un máster en recursos, humanos y aquí en H-Rider gestiono, lidero el equipo de, partners, pues al final aquel equipo que se encarga de trabajar con vosotros, con los consultores de recursos humanos y os ayudo pues en todo lo que está en mi mano, tanto a hacer crecer esos negocios como igual en dudas un poco más estratégicas que os surgen a veces pues sobre cómo vender H-Rider a los clientes, que es un poco, por ejemplo, el tema por el que estamos aquí hoy, también un poco cómo enfocar esas evaluaciones, las conversaciones que tenéis con ellos, las presentaciones comerciales y demás. Y por su lado, Marianne. Bueno, para los que no me conocen, Marian Martínez. Bueno, mi carrera en principio es Administración de Recursos Humanos. Tengo más de 15 años de experiencia en lo que me apasiona, que es impulsar el desarrollo humano, facilitando decisiones estratégicas. Y en Rider comparto un poquito este sombrerito con Alicia para un poco trabajar con ustedes, trabajar con partners, específicamente en Latinoamérica y obviamente la idea es generar estas alianzas con ustedes en toda la región. Bien, básicamente y en resumen, pues me apasiona colaborar con equipos, me apasiona diseñar estrategias y efectivamente que estas estrategias conecten con los objetivos empresariales y el crecimiento sostenible que finalmente es lo que buscamos en las organizaciones y ustedes como consultores buscan también en las organizaciones. Eso Eh, y es. para, co- y para comenzar un poquito, hablando de qué, no, qué nos piden o qué nos solicitan básicamente la mayoría de nuestros clientes, nos encantaría que por favor nos puedan contestar la primera pregunta que tenemos. Esto nos va a dar mucha información de por qué, ok, cuál es este tipo de proyectos que más nos solicitan. Bien, la idea es que ustedes interactúen con nosotros y por supuesto saber cuáles son o cuáles son estos proyectos más relevantes. Bien. Eso Les es. dejamos algunos minutitos para que puedan contestar esta información, los que están presentes, por favor. De hecho, si no me equivoco, tenéis opción de multirespuesta, no os tenéis que decantar solo por uno de esos proyectos. Hemos puesto los que para nosotras son los más habituales que os suelen pedir, tanto a vosotros, vuestros clientes, como a nosotros, H-Rider, nuestros clientes en general, pero si por casualidad hay alguno de vosotros que trabaje proyectos más específicos, que lleve a cabo otro tipo de iniciativas, que en algún momento crea que puede resultar interesante, que tratemos, que pongamos sobre la mesa o incluso que desarrollemos más desde el equipo de H-Rider, porque eso puede servir de ayuda, sentíos libres de escribirlo, en este caso en el chat, porque aquí las opciones que hay son solo esas cuatro, pero podéis escribir en el chat incluso a lo largo de todo el webinar cualquier duda que os surja, cualquier inquietud, y en cuanto que tengamos pequeños huequitos, os vamos resolviendo esas cuestiones, que como decía Marian, la idea es que sea una conversación dentro de lo posible, que sea lo más interactivo posible y que no solo se base en que nosotras os compartamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia, sino que todos aprendamos de todos. Así es. Bien, mira, los resultados pues hablan por sí solos. De hecho, una de las cosas que más les piden es desempeño.
y a la par liderazgo, Alicia. Entonces, ahí nos llevamos esa información muy, muy viva para que podamos trabajar un poquito estos proyectos para ustedes. Y bueno, hoy traemos dos de ellos, ¿ok? Cuéntales un poquito, Alicia, qué Eso es, sí. traemos de preparado Hoy para hoy. traemos 2 de esos proyectos. Vamos a poner el foco específicamente en desempeño y en clima, lo que no quita que en otro momento, teniendo en cuenta que el liderazgo es algo que os suelen pedir y que de alguna forma es importante para vosotros, pues igual nos planteemos otra iniciativa, otro webinar o cualquier otro tipo de iniciativa que esté más relacionado con esto del liderazgo. Al final, la importancia de hacer estas preguntas es precisamente eso, que podamos entender también cuál es vuestra realidad, porque a veces la asumimos o nos es fácil de interpretar o predecir cuál es, pero si nos lo podéis trasladar vosotros, pues es mucho mejor y así el contenido siempre será mucho más interesante. Y en cuanto a la agenda, cuéntanos, Marian, qué vamos a ver, cómo lo vamos a hacer. Bueno, básicamente vamos a dar un espacio de introducción, ¿ok? Cuál es este proyecto, estos proyectos o estas cositas que traemos y que estamos enseñando para ustedes? Ahí luego pasaremos a hablar un poquito de uno de estos proyectos, que sería la evaluación de desempeño, que pues ya ustedes recurrente les han pedido. Hablaremos un poco también de lo que es clima laboral, un proyecto de clima laboral y el famoso NPS. Y finalmente, pues, te dejamos unos espacios para preguntas y respuestas si nos da el tiempo, si no, con todo gusto vamos a poder darle la respuesta a cada uno de ustedes en espacios de one to one, ¿ok? Ujú. Si no la podemos responder en este espacio. Así que, sin más, Ujú. cuéntanos, Alicia. Comenzamos. Genial, pues lo primero de lo que vamos a hablar es de esa parte de proyectos, que yo a algunos de vosotros en alguna reunión sí que os he adelantado un poco que estábamos trabajando en este proyecto, que queríamos de alguna forma facilitaros el trabajo lo máximo posible, sobre todo en esa parte comercial, porque a veces me preguntáis, Alicia, a mí me encanta HRider, me encanta trabajar con HRider, entiendo muy bien cómo funciona, pero en el momento en el que me tengo que sentar delante del cliente y le tengo que explicar por qué es interesante contar con HRider, igual no tenéis las herramientas suficientes y además tampoco siempre sabemos cómo sacar ese máximo potencial a todo lo que ofrece la herramienta. Entonces, el proyecto en el que estamos trabajando y que os vamos a hacer llegar muy pronto consta de, pues como veis en pantalla, diferentes proyectos, diferentes evaluaciones, iniciativas que podéis llevar a cabo con los clientes. Bueno, pues como veis, tenemos desde desarrollo del talento y el alto potencial hasta planificar de forma estratégica todo lo que tenga que ver con ese talento, pero enfocado en los planes de sucesión, rediseñar toda la estrategia de capacitación y desarrollo, estrategias de liderazgo y el desarrollo de mandos medios, y así tenemos hasta 21 proyectos que hemos ido desarrollando. Obviamente luego cuando vayáis a los clientes, pues al final acabaréis vendiendo aquellos con los que vosotros también os sentáis cómodos y que sintáis que va en la línea de vuestro negocio, de vuestros conocimientos, de vuestra experiencia, pero la idea es eso, que tengáis como un soporte en el que podáis ya sentaros con ellos y decirle, oye, pues mira, este proyecto está pensado para empresas, para organizaciones que tienen estas necesidades, estos son los beneficios que va a reportar, estos son los objetivos que persiguen, esta es la metodología que se utiliza, estos son los resultados que vamos a obtener, incluso luego os damos una orientación un poco del timing, del tiempo que estimamos que va a llevar ese proyecto y del precio. En este caso no vamos a profundizar ni en el tiempo ni en el precio porque depende bastante al final obviamente del tipo de tipo no, perdón, de la cantidad de colaboradores que tenga el cliente. Pues como siempre no es lo mismo una evaluación de desempeño para 50 colaboradores que para 5.000 y no es lo mismo si solo trabajamos en metodología 90 grados, así lo hacemos en 360. Entonces, en esa parte, aunque sí que luego cuando compartamos la versión definitiva habrá una orientación, lo ideal siempre es, como siempre, que estemos en contacto y que nos digáis, oye, pues voy a vender este proyecto o voy a presentar este proyecto a un cliente que tiene tantos colaboradores y a priori quiere hacer este tipo de evaluación. Y entonces, en base a eso, pues ya os podremos dar también tanto un precio como un tiempo un poco más cerrado. Y como adelantábamos antes, hoy vamos a poner el foco en todo lo que tiene que ver con desempeño y clima más NPS, porque pues al final suele ser lo habitual. De hecho, creo que es la primera vez que cuando os hemos preguntado el liderazgo ha tenido tanto peso, tanta importancia, ya que habitualmente siempre es desempeño y clima. Y por eso es lo que habíamos tenido en cuenta para esta ocasión. Pero como os decía antes, para la siguiente incorporaremos sin duda todo lo que tenga que ver con clima, porque está claro que es algo que también os puede resultar muy útil.
Entonces, en cuanto a un proyecto de desempeño, como veis en pantalla, ya os he compartido antes, pues un poco el contenido que representa y en este caso, por ejemplo, pues cuando vamos a, o lo que yo haría cuando vamos a hablar con el cliente, pues es muy habitual saber cuando un cliente tiene o necesita hacer esa evaluación un poco de desempeño, de rendimiento, de productividad. Y honestamente creo que es el proyecto más fácil de vender porque al final reporta muchos resultados y lo cierto es que la inversión tanto de recursos como de tiempo que hay que hacer no es demasiado extensa. Entonces, pues principalmente es eso, poder detectar el desempeño de los colaboradores, poder trabajar en esos planes de acción y conseguir que el desempeño vaya desarrollándose y por lo tanto la organización a nivel general pues tenga mejores resultados. ¿Qué objetivos vais a perseguir con este tipo de proyectos y de alguna forma qué objetivos vais a trasladar a los clientes que vais a conseguir si lleváis a cabo este tipo de proyectos? Pues el primero de ellos, obviamente, un sistema de evaluación objetivo basado en métricas, en datos, en algo, iba a decir numérico como si lo no numérico no fuera objetivo y no se trata de eso, pero sabéis que hay muchas organizaciones que sus sistemas de evaluaciones pues no están demasiado estructurados, no son todos los objetivos que deberían y luego a la hora de tomar decisiones es muy difícil tomar decisiones estratégicas porque los datos no están bien recogidos. Entonces, trabajando este tipo de procesos con HRider nos aseguramos que vamos a tener esos datos, que vamos a poder detectar todas las oportunidades de mejora en la productividad. Los que ya habéis visto HRider, habéis trabajado con los informes de HRider, sabéis que hay un gráfico específico en el que vamos a poder ver todas las fortalezas y todas las áreas de mejora de cada uno de los colaboradores a nivel individual y también de la organización a nivel grupal. Entonces, uno de los objetivos que vais a perseguir cuando hagáis estos proyectos, pues es poder diferenciar muy bien cuáles son esas áreas de mejora y cuáles son esas fortalezas. Por supuesto, en base a eso vais a poder diseñar planes de acción que estén personalizados, que sean para cada uno de los colaboradores en función de sus resultados. Es interesante también porque gracias a ese tipo de evaluaciones podréis alinear lo que son los objetivos, estratégicos de la organización con el desempeño que debería tener cada uno de los colaboradores para, obviamente, conseguir que se cumplan esos objetivos. Y por último, y esto es algo que yo creo que mencionan todos los webinars, al final, cuando tú en una organización implementas este tipo de evaluaciones, es inevitable que se incremente la motivación y el compromiso. Uno, porque recibes feedback y dos, porque de alguna forma la imagen que recibe el colaborador es que la empresa se está preocupando o está destinando recursos a que ellos como profesionales mejoren cada día más. Y en cuanto a los beneficios que la empresa va a obtener cuando haga este tipo de evaluaciones, pues obviamente va a optimizar todo lo que tenga que ver con ese desempeño individual y colectivo. Como decíamos antes, podrán tomar decisiones estratégicas que sean mucho más acertadas porque estarán basados en datos mucho más objetivos. Se reducen los costos operativos porque se maximizan los recursos y la productividad, que esto es algo que todos me mencionáis siempre también, sobre todo en organizaciones que todavía a día de hoy llevan estos procesos a cabo de forma manual. Igual son 100, 200, 300 personas y lo hacen en Excel y luego tardan muchísimas horas y te tienen que destinar muchos recursos a analizar esa información, a crear los informes. Luego tampoco es tan visible, obviamente, ni para la empresa ni para el colaborador a la hora de participar, por lo que los índices de participación tampoco suelen ser demasiado positivos y de alguna forma, pues el hecho de llevar a cabo estos procesos con HRider nos va a ofrecer esos beneficios. Todo esto tiene relación con que aumentará el compromiso y la satisfacción del equipo. Y por último, vamos a fomentar una cultura organizacional que esté mucho más centrada en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la mejora continua, lo cual solo podemos demostrar o solo podemos afianzar si realmente nos estamos preocupando por ese desarrollo y por esa mejora continua y hacer este tipo de evaluaciones es una muestra de ello. Y en Y cuanto a la bueno, metodología, Marian, cuéntanos. sí, buenísimo. Y bueno, para continuar un poquito, ¿cómo hacemos esto? ¿So? ¿Cuáles son esas partes, esas fases que necesitamos diseñar para hacerlo? Bueno, la primera básicamente sería ese diagnóstico y recolección de datos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es comprender la situación actual de la organización, o sea, en qué nivel estamos, en qué momento estamos. Y para ello, por supuesto, implementamos un sistema de evaluación de desempeño eficiente y basados en datos. O sea, ¿por qué? Porque pues nos va a permitir obtener una visión más clara de ese rendimiento individual y colectivo de la organización, ¿ok? Nos va a evidentemente permitir identificar fortalezas, oportunidades de mejora, como bien lo decía Alicia, vamos a poder mejorar esa toma de decisiones estratégicas con información precisa, obviamente para la organización. Y por supuesto, creo que es lo más relevante que vamos a detectar patrones, vamos a detectar tendencias Ujú. que
que a través de la inteligencia artificial, que es algo que efectivamente tiene HRider, nos va a facilitar la anticipación hacia problemas y la optimización de recursos, ¿ok? Que es un poco eso, acortar los tiempos, etcétera. Como Claro. segundo punto, vamos a hablar un poquito de, bueno, vamos a generar esa evaluación de desempeño, ¿ok? Bueno, sobre la base de esa información sólida que vamos a recabar, vamos a pasar a esa siguiente etapa, en donde pues nos vamos a enfocar en convertir la evaluación en acción, ¿ok? Básicamente, pues vamos a impulsar el crecimiento de los colaboradores, en donde, y aquí, ¿qué es lo que qué nos va a permitir? Nos va a permitir diseñar planes personalizados de desarrollo para cada colaborador, por supuesto, para fortalecer esas competencias y mejorar su desempeño. Vamos a poder efectivamente fomentar una cultura de feedback, porque pues vamos a tener ese espacio, esos espacios one-to-one, esos espacios anticipados para fomentar ese incremento de la satisfacción y el compromiso de los equipos. Y finalmente vamos a poder implementar programas de capacitación o coaching o que respondan a una metodología clásica que es ese 70-20-10, que algunos de ustedes la conocen, pero que también nos va a permitir asegurar que cada persona tenga ese acceso a las herramientas necesarias para evolucionar profesionalmente. ¿Y qué pasa finalmente? Tenemos que monitorear ese ajuste estratégico, ¿ok? Tenemos que, evidentemente, generar esta implementación, ese seguimiento y la optimización constante para que podamos medir quizás en 3 o 6 meses nuevamente cuál fue ese impacto en la estrategia implementada y bueno, en la medida de lo posible ajustar y optimizar procesos en función a los resultados obtenidos. Eso es un poco lo que conlleva las fases de la implementación. Y como cierre un poco de este proyecto, ¿qué resultados vamos a obtener? Bueno, efectivamente vamos a tener una evaluación de desempeño eficiente basada en datos, efectivamente, y luego vamos a poder mejorar la productividad y la alineación con los objetivos organizacionales. Es decir, que las organizaciones adopten un enfoque basado en datos, ¿ok? Para ese desarrollo continuo, para poder obtener efectivamente equipos comprometidos, eficientes y alineados con una estrategia de negocio. Eso es un poco la idea del cierre y estos resultados y por qué implementar un proyecto de desempeño y productividad. Eso es. Al final, bueno, como habéis visto, la idea es, pues, de cada uno de los proyectos tendréis un resumen, una presentación, algo tangible sobre cómo se van a llevar a cabo los proyectos y ya no queda tanto en el aire el qué beneficios puede reportar o no reportar, qué resultados podemos obtener o no, cuál es la fase, cuál es la metodología. De esta forma, para vosotros también es mucho más fácil a la hora de presentarlo al cliente, el decirle, oye, pues mira, las fases son esta, esto y esto, vamos a tardar o a destinar tanto tiempo a cada una de estas fases, estos son los beneficios, estos son los objetivos, estos son los resultados. Y así, como os hemos comentado antes, tenemos hasta 21 proyectos, pero quería aprovechar ahora que todavía queda webinar para que si queréis nos compartáis en el chat aquellos proyectos que para vosotros podían ser interesantes que desarrolláramos desde HRider y que de alguna forma os ayudarían luego cuando tengáis esas reuniones con los clientes. Porque como digo, los más típicos ya los hemos recogido, pero igual se os ocurre alguna alternativa que sea un poco menos común y que pueda ser interesante. Entonces, os pido por favor que si tenéis esas alternativas, que nos las dejéis por escrito, porque al final nos facilitáis el trabajo a nosotros y de alguna forma también nos aseguramos de poder seguir ayudando lo máximo posible. Y ahora ya, Así después de es. este inciso, pasamos al segundo proyecto, que es bastante diferente, porque sabéis que al final, incluso a la hora de los informes, todo lo que tenga que ver con desempeño es muy diferente a todo lo que tiene que ver con clima. Ay, mira, me Así quedaba aquí es. unos resultados. Sí, que básicamente ya lo dijimos entre líneas, pero también se nombró. Y bueno, y hablando un poquito de otro proyecto que es súper clave para seguir conversando de esto que traemos para ustedes, hablamos, bueno, consideramos que traer a la mesa el clima laboral es súper de vital importancia, porque pues básicamente debido a que vamos a tener ese impacto en la productividad a través de una evaluación de desempeño. Por supuesto, el clima es relevante para, y que todos conocemos que, y hemos vivido que cuando una organización crea un ambiente laboral positivo, pues no solo mejora el bienestar del equipo, sino que también logra resultados concretos, ¿ok? Es decir, vamos a tener esa mayor fidelización del talento, vamos a mejorar el desempeño, ¿ok? Porque va directamente relacionado y vamos a tener una cultura mucho más fuerte y más sólida, ¿ok? Entonces, si reflexionamos un poco
Si no medimos, pues no podemos mejorar. Por lo tanto, la idea que traemos un poco es comenzar a identificar qué aspectos debemos medir, o sea, qué necesitamos o por dónde comenzar. Y básicamente el objetivo clave es, vamos a evaluar esa satisfacción, ¿ok? Vamos a detectar áreas de mejora en la organización y vamos a diseñar estrategias para potenciar un ambiente laboral positivo. Y una de las métricas que es muy más efectiva para la medición es el famoso Employee Net Promoter Score, que muchos de ustedes lo conocen y cuyo enfoque es hacia el compromiso y la satisfacción de los empleados. Y es básicamente que a través de una pregunta, esta famosa pregunta, ¿qué tan probable es que recomiendes esta empresa o un lugar para trabajar? Y bajo una escala del 0 al 100, pues vamos a obtener respuestas, ¿bien? Que van desde promotores, pasivos y detractores. ¿Y cómo obtenemos ese NPS? Sencillamente es un porcentaje, ¿ok? Que vamos a identificar restando los detractores versus los promotores. Y por supuesto, pues ese resultado positivo, y si obtenemos un resultado positivo, indica que tenemos una cultura organizacional saludable. ¿Qué tiene que ver y por qué es importante ese NPS? Pues básicamente porque nos predice esa retención de talento, nos predice un poquito esa productividad de las personas, la alineación con la cultura, el nivel del compromiso, vamos a poder o nos va a permitir identificar oportunidades de mejora rápidas y muy potentes en la experiencia del colaborador. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese NPS nos ayuda a mejorar el feedback con nuestros colaboradores, nos permite un poco esa comunicación interna, ¿ok? Que vamos a tener y esa comunicación entre pasillos, de alguna manera la vamos a poder rescatar con esa información, vamos a poder invertir en ese desarrollo y crecimiento y finalmente pues fomentar ese ambiente positivo que todos queremos y por supuesto a través de esta medición de clima y enlazado con este NPS vamos a poder obtener estos resultados. Y si quieres pasa un poquito a la siguiente, Sí, Miali, claro. porfa. Finalmente pues es lo que venía comentando, ¿no? Obviamente se incrementa esa productividad, vamos a tener esa menor rotación, ¿ok? Que finalmente es ese engagement que necesitamos de los colaboradores y recomendamos que estas mediciones de clima se hagan por lo menos 1 o 2 veces al año, que la idea es que obtengamos esos datos para poder evidentemente llegar a activar planes de acción necesarios para engranar un poco todas esas estrategias. Y cuéntame un poquito, Alicia, Eso cómo podemos hacer este proyecto. Sí, de hecho, me viene muy bien que hayas como terminado con esa parte de que lo ideal es hacerlo varias veces al año, porque justo en la metodología directamente nosotros ya os hemos planteado que es necesario, bueno, a ver, no es necesario, pero sí que es recomendable hacer esa evaluación 2 veces al año. De hecho, ahora justo en la metodología vamos a ver que es un proyecto muy sencillo, yo diría que es de los proyectos más sencillos a la hora de implementar en HRider, porque además utilizas un único formulario, es igual para toda la organización, las respuestas son anónimas, luego no tienes que ir analizando informe a informe individual de cada colaborador, sino que tienes un informe organizacional, tienes toda la parte de lo que tiene que ver con clima, también con el NPS que mencionaba Mariam. Así que lo ideal es que al menos cada 6 meses se haga este tipo de evaluaciones y en caso de que queráis hacerlo incluso de forma más recurrente, podéis hacer como pulsos de clima en lugar de una evaluación igual tan extensa o tan estructurada, pues diferentes pulsos o igual solo evaluáis a determinados equipos, porque imaginad pues que por algún casual el clima en un equipo concreto no está tan bien como debería. Pues igual luego no es necesario que volváis a evaluar a toda la organización a los 3 meses, sino solo a ese equipo para ver si las acciones que estáis llevando a cabo están teniendo el efecto que esperábamos que obtuvieran o no. Pero bueno, volviendo a la metodología, una vez más, y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es crear ese formulario, que ya sabéis, ese modelo en HRider con lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, que aquí también aprovecho para recomendaros a todos que no solo incluyáis preguntas de alguna forma cuantitativas, en lo que haya una escala, pues o bien numérica o bien desde excelente hasta insuficiente sobre un indicador en concreto, sino que también les deis siempre la opción de que ellos puedan redactar y de forma cualitativa vosotros también podéis recoger mucha más información, porque luego gracias a la inteligencia artificial toda esa información se va
va a interpretar, se va a analizar y os van a extraer también indicadores que para los colaboradores son importantes y que igual a priori en esa evaluación más cuantitativa no se están teniendo en cuenta. Pues, por ejemplo, es algo muy evidente y sobre lo que seguro que preguntáis, pero imaginad que lanzáis un formulario en el que no estáis preguntando sobre el liderazgo de los managers. En cambio, luego cuando les dais la oportunidad de forma cualitativa que recoger esa información y que abiertamente ellos expresen lo que quieran, resulta que la mayoría de ellos sí que habla, o bien de que ese liderazgo funciona muy bien y de alguna forma les ameniza el trabajo y por lo tanto entienden que el clima es más positivo, o justo lo opuesto, que a priori cosas que para vosotros podrían ser muy importantes están funcionando bien, en cambio el liderazgo no está funcionando tan bien y eso está haciendo que el resto pase más desapercibido y al final la sensación que tengan los colaboradores es de que en la organización no hay un buen clima. Entonces, tener la oportunidad de evaluar tanto lo que vosotros a priori creéis que conforman el clima, como darles la oportunidad de que ellos luego den su opinión, creo que es algo muy interesante y quería aprovechar la oportunidad, ahora que hablábamos de la creación de esos formularios, para que lo tuvierais en cuenta. Y no solo en clima, sino en cualquier tipo de evaluación. Cuando evaluáis desempeño, cuando evaluáis potencial, igual es normal que tengáis como la estructura de qué sí o sí tiene que aparecer en ese formulario, pero es muy interesante que luego también le deis la oportunidad de recoger esa información, que además, como os digo, al ser tanta información cualitativa, no tenéis que leer todos los comentarios, no los tenéis que analizar e interpretar vosotros, sino que directamente vais a extraer esa nube o bien de competencias o bien de entidades, lo cual os va a facilitar mucho el trabajo para no analizar eso y luego también para poder tomar esas decisiones estratégicas que comentamos antes. Y bueno, pues ya sabéis, una vez que tenemos el formulario, lanzamos la evaluación en HRider y luego, por supuesto, analizamos esos datos que hemos obtenido. Cuando ya tenemos los datos, el siguiente paso sería pues que desarrolléis ese plan, esa estrategia de mejora, tanto con esos planes de acción como con la comunicación interna, que es algo que es de vital importancia. Igual tampoco tiene demasiado sentido que hagáis evaluaciones de clima si luego no vais a compartir los resultados con los colaboradores y ellos tampoco van a saber cuáles son esos planes de acción que vais a llevar a cabo. Y por último, pues hacer ese seguimiento, esa medición y esas evaluaciones pues más periódicas para que podáis ir ajustando la estrategia en función de los resultados que vayáis obteniendo. Pues si funcionan, podéis mantener las mismas estrategias y si no obtenéis los resultados que esperáis, pues tendréis que ajustar esas estrategias. Y en cuanto a los resultados esperados, pues por un lado, obviamente, vais a poder identificar de forma muy clara cuáles son esos factores que están afectando al clima, que como mencionábamos antes, no necesariamente tienen que ser los que a priori habíamos añadido en la evaluación, sino que igual luego nos sorprendemos y resulta que hay cosas que están siendo importantes para los colaboradores y nosotros no habíamos tenido en cuenta. Y por otro lado, pues vais a poder implementar esas estrategias efectivas para mejorar el ambiente laboral. Y aquí hago hincapié en efectivas, justo por lo mismo que estábamos mencionando ahora, porque muchas veces cuando no les damos la oportunidad a los colaboradores de expresar de alguna forma lo que realmente piensan, porque no tienen ese espacio en blanco en el que poder expresarse, luego podemos estar estableciendo muchas estrategias para mejorar el clima, pero no estamos mejorando nada, porque en realidad lo que hay que mejorar ni siquiera lo hemos sabido, porque no hemos tenido la oportunidad de acceder a esa información. Y antes de pasar a un poco al cierre, porque este webinar va a ser un poco más breve, no queríamos tampoco adelantaros mucho porque os vamos a presentar todos los proyectos, pero sí que aprovechando esta fase de esta parte de aquí, ahora que tenemos la metodología, quería de alguna forma trasladaros la idea de que esto también os va a servir, o la idea al menos es que os sirva para vender diferentes proyectos a un cliente de alguna forma hilando unos con otros. Quiero decir, a veces me contactáis cuando necesitáis pues una evaluación de clima, por usar este ejemplo, para un cliente. Y cuando hablo con vosotros e indago, vuestro trabajo más o menos termina cuando entregáis los informes al cliente. Pues aquí la idea es que entendáis que vuestro trabajo no solo termina cuando ya HRider os ha dado los informes, sino que luego vosotros tenéis la oportunidad de seguir colaborando con el cliente, desarrollando esas estrategias de mejora, esos planes de acción, haciendo todos esos planes de comunicación interna, que podéis de alguna forma convencer al cliente de lo importante que es que esas evaluaciones se hagan de forma periódica y no simplemente que evalúen clima una vez cada 2 años, que he visto muchos casos de eso. Pues al final con este material la idea es que tanto vosotros os convenzáis como que seáis capaces también de convencer a los clientes de lo importante que es gestionar el talento a lo largo de todo el año y no solo en ocasiones puntuales. Y ya no solo en esto que respecta a clima, que justo me he acordado ahora al ver este ejemplo,
Pero, por ejemplo, cuando hacéis evaluaciones de desempeño, imaginad el proyecto que el cliente o por el que el cliente os ha contactado es para una evaluación de desempeño. Si luego hacéis una evaluación de potencial, es muy fácil que el tercer proyecto sea trabajar sobre matrices de talento, sobre esas Ninebox que ofrece HRider y que, por ejemplo, podáis ver pues, cuáles son las personas más adecuadas para ocupar un puesto X o cuáles son las posiciones más críticas dentro de una organización y que sí o sí habría que mantener o intentar mantener y fidelizar lo máximo posible a esos colaboradores. Entonces, no hay un documento como tal que os ayude a hilar todos esos proyectos, pero sí que me gustaría que cuando los compartamos y ya los tengáis en vuestras manos, los hayáis analizado, los hayáis visto, de alguna forma también hagamos ese trabajo de, oye, pues igual yo puedo entrar de alguna forma en la organización vendiendo un pequeño proyecto de clima y ya luego vayáis hilando con el resto de acciones que podéis, de iniciativas que podéis llevar a cabo, porque al final la idea obviamente es que seáis imprescindibles para esa organización y de alguna forma cuenten con vosotros para todo ese tipo de proyectos. Buenísimo. Y algo ahí, Alicia, que también pudiésemos reforzar es qué tipo de proyectos ustedes están trabajando en donde Mm, nosotros pues no tenemos la visibilidad, pero podemos apoyarlos y pues la idea es retroalimentarnos acá y pues obtener las demandas de ustedes hacia nosotros, ¿ok? Hacia Rider, porque la idea es que nos demos la mano, ¿ok? Y que nos apoyemos mutuamente. Ese es el fin último de nuestra plataforma o de nuestra herramienta para apoyarlos en todo lo que necesiten para rescatar la data que necesitamos trabajar como consultores en las organizaciones. Y bueno, para darle un poco de cierre al espacio, no nos queremos ir sin efectivamente también que nos cuenten por el chat qué acción concreta evidentemente van a tomar o qué van a mejorar en la gestión de los proyectos actualmente, la gestión de talento en sus proyectos actualmente. mm, Y esto nos va a servir muchísimo para tomar esta data, analizarla efectivamente de lo que veníamos hablando y trabajar en nuevas cosas, en nuevos proyectos. Y bueno, no sé eso quién, es. ahí genial si nos pueden dejar comentarios en el chat para irlos, nos llevamos y algunas pasamos un poco al espacio también de preguntas y Ujú. respuestas. Damos Eso es, nos ese espacio. podéis dejar la pregunta por el chat. Igual si ahora mismo por cualquier motivo no se os ocurre, ahora mismo no caéis en qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas podéis llevar a cabo, tenéis como siempre en pantalla ahora mismo nuestros emails, nuestros LinkedIn, tenéis, y si no en las firmas de email, luego vais a tener los números de teléfono por si resulta más rápido Yes. una llamada o un WhatsApp. Y al final la idea de verdad es que compartáis con nosotras vuestras inquietudes para que podamos ayudaros a gestionarlo. Yo creo que algo que nos diferencia mucho es que dentro del equipo de H-Rider en general, pero sobre todo dentro del equipo de partners, tratamos de mantenernos muy cercanas a vosotros precisamente porque nuestro principal objetivo es que vosotros hagáis crecer vuestro negocio, que sea muy fácil que lleguéis a un cliente y tengáis el argumento suficiente para decirle, oye, yo soy el mejor haciendo esto, lo voy a hacer con H-Rider por esto y por esto, y al final todas las partes ganemos y todas las partes podamos colaborar. Entonces, cualquier iniciativa que se os ocurra, cualquier tipo de proyecto, cualquier material, de hecho hay material que está creado porque alguno de vosotros en algún momento me dijo, oye Ali, yo creo que hacer un vídeo sobre esto podía ser interesante. Y ahí fuimos e hicimos el vídeo. Al final, nosotras hacemos lo que creemos que es el mejor o más interesante para vosotros, pero como os digo, es para vosotros. Por lo tanto, tiene sentido que seáis vosotros los que también con total libertad nos pidáis, nos indiquéis, oye, pues a mí me vendría bien tener esto, tener aquello. De hecho, sabéis también todos que tenemos una carpeta en Drive con un material increíble para vosotros. Ahí tenéis material comercial, tenéis material para trabajar en vuestras cuentas demos, tenéis ejemplos de informes, tenéis ejemplos de formulario. Al final, cualquier tipo de información relacionada con HRider lo encontráis ahí también y de hecho cada vez que alguno de vosotros me pide algo, automáticamente se lo mando y también lo subo a esa carpeta porque entiendo que puede ser útil para el resto. Así es. Vale. Y bueno, para Alicia, para los consultores que se nos están sumando, ¿ok? Mm, Que pues básicamente quieren conocer un poco la herramienta, con todo gusto, ¿ok? Nos contactan y podemos tener un espacio con ustedes y explicarles un poco cómo trabajamos de la mano con nuestros consultores. Y bueno, ahí Eliana también nos está sí, dejando un comentario que no tiene justo cómo le acceder a estaba la carpeta. contestando por el chat que Eliana, en cuanto que Perfecto. acabemos, te comparto la carpeta por email.
Sandra, tu email no lo tengo, o al menos no lo tengo tan a mano como el de Liana, así que si todas aquellas personas que lo queréis nos podéis o escribir directamente a alguno de nuestros emails, Exacto. alicia@cherryder.net o marian@cherryder.net, o si lo preferís podéis dejar, si no, vuestros emails en el chat y los copiamos de ahí, lo que os resulte más cómodo y así os compartimos toda la información. Perfecto. Janet, te contactamos por interno, ¿ok? Para contarte un poquito cómo trabajamos con nuestros consultores. Buenísimo. Genial, Eliana. Espero ese email con tus ideas de proyecto, que será también un placer poder desarrollarlas. Ujú. Cecilia, te Excelente. compartimos a ti también el email. De hecho, voy a copiar por aquí tu email para que no se nos olvide. Igualmente, si por un casual se nos pasara a escribiros a alguna de vosotras, de verdad que nos escribís sin problema. De hecho, bueno, a ver, aquí nos escribís sin problema por email y os lo pasamos. Excelente. Bueno, no sé si no tienen más preguntas, dudas, con todo gusto podemos hacer un espacio one to one y conversar sobre sus proyectos. Así que esperamos Eso es, con todo el gusto del mundo poderlos apoyar. Un abrazo para todos y eso es. en una segunda oportunidad nos vemos. Genial, esperamos eso, que os haya sido muy útil. De verdad que tenemos mucha ilusión con este proyecto, porque al final es eso, está hecho para vosotros, para ayudaros a crecer lo máximo posible. Estaremos enviando toda la información a los que nos habéis solicitado ese acceso al Partner Hub, a esa carpeta en Drive. Los proyectos los estaremos enviando también en las próximas semanas. Estamos terminando de perfilarlos porque os hemos enseñado lo que es el frontal del proyecto, pero va a ir acompañado por una parte trasera. Será la idea, de hecho, es que sea como una hoja que podáis imprimir, que tengáis a doble cara y en la parte trasera aparecerán diferentes gráficos para que también podáis enseñar a los clientes pues, un ejemplo de la data visual que van a obtener e irán acompañados también de métricas que de alguna forma refuercen todavía más vuestro argumento. Pues tipo, oye, en las evaluaciones que lanzan, perdón, en las organizaciones que lanzan evaluaciones del desempeño, mejora la productividad en un 20%. Pues que también tengáis ese tipo de métricas, ese tipo de data que de alguna forma valide aún más vuestros argumentos y así tengáis absolutamente toda la información necesaria para que esas reuniones con vuestros clientes sean un éxito. Y dicho esto, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que os haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente.